Yo soy modelo 62. Nada, por decirle que los últimos 30 años un poco la cuestión esta ha sido mi vida a partir desde la profesión y la experiencia, ¿no? Cada día, millones de seres humanos sufren la guerra, la violencia, el desplazamiento, los desastres naturales, las epidemias, las enfermedades olvidadas, la exclusión extrema. Cada día, millones de personas necesitan atención médica urgente y no la reciben. Desde hace más de 40 años, Médicos Sin Fronteras les presta asistencia. Lleva en su nombre los ideales que defiende: una acción médico-humanitaria independiente que acuda donde las víctimas de emergencias lo requieran. Preservar la vida, aliviar el sufrimiento, restablecer la dignidad. Este es nuestro día a día. Cada año realizamos millones de consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías y vacunaciones. Tratamos a niños con desnutrición aguda, pacientes de malaria o VIH-Sida. Atendemos a mujeres embarazadas y a personas con necesidades en salud mental. Respondemos a brotes epidémicos. Proporcionamos abrigo, refugio, saneamiento, agua potable. Prestamos asistencia inmediata a quienes no pueden esperar. Un sector importante de población con grandes necesidades en Somalia han sufrido también las consecuencias. Médicos Sin Fronteras condena enérgicamente. Estamos junto a quienes sufren necesidades extremas y abusos y creemos que contar lo que vemos también salva vidas, dando voz a quien no la tiene, señalando a quien causa las crisis, a quien debe solucionarlas y no lo hace, a quien obstaculiza la ayuda, a quien ataca a civiles y hospitales. Somos médicos y nuestra acción solo tiene un interés: las personas a las que atendemos. La ayuda humanitaria no debe ser manipulada. Nosotros decidimos dónde prestar asistencia y a quién. Somos neutrales, imparciales y no preguntamos por la raza, la religión o la ideología de nuestros pacientes. Más de 5 millones de personas de todo el mundo nos respaldan con sus donaciones. Están detrás de cada médico, de cada vacuna, de cada avión cargado de ayuda. Gracias a ellos, y en especial a nuestros socios, el 90% de nuestros ingresos son privados. Gracias a ellos, podemos movilizarnos de inmediato y ser independientes. Médicos Sin Fronteras es una de las principales organizaciones humanitarias del mundo. Trabajamos en 63 países. Somos médicos, enfermeros, logistas, financieros, psicólogos, periodistas. El sufrimiento no conoce fronteras. Por eso reivindicamos el acceso a quienes necesitan ayuda médica urgente, estén donde estén, y seguimos luchando cada día por llegar hasta ellos. Para explicar Médicos Sin Fronteras es interesante recordar siempre la génesis, el origen de aquel grupo de médicos franceses que, trabajando al sur de Nigeria, en la zona de Biafra, allá por el 70, donde un grupo de gente, por una cuestión económica y política, hay un aislamiento prácticamente de una zona, como ocurre después en Chechenia, y la población comienza literalmente a morir de hambre. Allí trabajaba la Cruz Roja Internacional y un grupo de médicos deciden, al no poder hacer testimonio y denuncia de esa hambruna y de esa gran, digamos, población afectada y muriendo, regresan a París, a Francia, y deciden crear Médecins Sans Frontières en 1971. Con estos principios, como organización de voluntarios, con funcionamiento asociativo, lo cual nosotros 46 años después seguimos trabajando y cumpliendo con estas premisas,
Y con esto que es muy interesante, que es la acción sanitaria, como recién bien decía el doctor, la cuestión, digamos, de estar a la par del paciente, la acción sanitaria para nosotros es un complemento indisociable con el testimonio y la denuncia. Esto visto en papel es como que suena fácil, en el terreno es totalmente importante, o sea, es imprescindible. Siempre con el respeto de la ética médica, de trabajar, digamos, en situaciones, siempre una cuestión de no improvisación, sino con cuestiones profesionales, en la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad y la transparencia. ¿Por qué es esta cuestión también? El manejo, y ya vamos a ver un poco en cuestión de fondos, lo que es en esta nueva época que se habla del business, del humanitario, la cuestión de la responsabilidad y la transparencia de fondos tiene mucho que ver también en la credibilidad de la sociedad civil para con nosotros en este aporte que tenemos de fondos privados, ¿no? Entonces esto hace también una distinción en el mundo de la gestión de las organizaciones no gubernamentales. Hay 4 palabras también, nuevamente hablamos de palabras en cuanto a lo que es la humanidad, la independencia, la imparcialidad y la neutralidad. Recién veíamos en el vídeo la cuestión de asistir a quien más lo necesita, sin discriminación, esta independencia de acción, de juicio. Desgraciadamente la economía, el dinero maneja el mundo, maneja los intereses y nosotros estamos muchas veces en situaciones en las cuales los gobiernos pretenden que nosotros hagamos, o sea, que nuestra acción sea ligada a los intereses nuevamente políticos, militares o económicas. Esta independencia nuestra que tenemos de trabajo de nivel financiero nos da la posibilidad de trabajar, decidir dónde trabajar, con quién trabajar y cómo trabajar. Y eso, puesto en zonas de conflicto, es muy importante, es necesario. La imparcialidad y la neutralidad, nuevamente, en el terreno es complicado muchas veces ser neutral. Trabajando en República Democrática del Congo, en un país que está prácticamente dividido en una zona oficial, una zona, digamos, de guerrilla, la posibilidad en esta, nuevamente, neutralidad, nos da la posibilidad de estar de ambos lados del país, con equipos, con logística, con recursos humanos, donde no tenemos problemas a nivel ni social ni político. Y eso para nosotros es una gran espalda. Como yo defino siempre Médicos Sin Fronteras, que me dice, yo lo defino como una gran espalda. Vamos a ir rápidamente. La estructura, en estos 46 años evidentemente ha habido una evolución, con una oficina internacional o casa madre, que está en Ginebra, Suiza, 5 sedes operativas, París, Ámsterdam, Bruselas, Ginebra, y de allí nos desprendemos nosotros, como contaba Tomás, allá por el 2000-2001, comienza una sección partenaria, una oficina, que es Médicos Sin Fronteras en Argentina. Iniciamos actividades en abril del 2001, trabajamos desde la sensibilización y el testimonio de la sociedad civil, porque teníamos que hacernos conocer en el país y en la región quién era y qué somos como organización no gubernamental. Comenzamos haciendo estas presentaciones a nivel de hospitales, universidades, fue un trabajo muy de hormiguita, digamos, de ir iniciando, con el interés máximo, sobre todo en la selección de recursos humanos, porque detrás de todo esto, como siempre digo, está la gente. Y los que trabajamos los equipos, y yo particularmente de haber hecho mucho reclutamiento en estos años, siempre busco buena gente, porque el profesional se hace, uno aprende y demás, pero la buena gente, uno es buena gente. Y eso es lo que andamos buscando, ¿no? Gente que crea, que se comprometa, que tenga realmente ideales y que tenga una visión de la medicina, como decíamos recién, y bien destacaban los colegas, centrada en el paciente. Esa es nuestra visión también de la medicina. Hemos hecho misiones exploratorias en la zona, hemos apoyado en el terremoto de Chile, hemos trabajado con equipos en las inundaciones en México. O sea, desde Argentina se va haciendo un apoyo técnico, captación de socios últimamente y apoyo económico nuevamente para una cuestión también de financiamiento de proyectos, y ya hemos desarrollado una representación regional para América Latina, ¿no? O sea que en América del Sur nuestra oficina ya es representación. ¿Dónde trabajamos? Vamos a ir desarrollando un poco, estamos obviamente en más de 65 países, que va cambiando año a año, pero es una media de 3.000,
500 profesionales, con una gran fuerza de trabajo que son nuestros trabajadores nacionales, o sea, la gente que colabora y trabaja contratada con Médicos Sin Fronteras en cada país donde vamos desarrollando nuestros. Por supuesto, como verán, África se lleva prácticamente el premio de intervención. Desgraciadamente es un continente como que he pasado gran parte de mi vida allí y puedo dar fe que es un continente extremadamente rico en todo sentido. En nivel de recursos naturales hay, para lo que ya no tienen muchos países, sobre todo de Europa, que se va agotando, recursos de agua dulce, de madera, de oro, piedras preciosas, madera, en fin, todo el interés que hay detrás de eso generan conflictos, generan guerras. Por eso siempre detrás de cada conflicto y detrás de cada situación hay que hacer una lectura internacional y económica de esas situaciones, ¿no? Los ejes de actuación, estamos trabajando obviamente en situaciones de poblaciones que sufren violencia, desplazamiento, todo lo que hace catástrofes naturales, inundaciones y terremotos, epidemias y hambrunas y enfermedades olvidadas, luego lo vamos a ir desarrollando, y las víctimas de marginación que, dado la situación ahora en todo lo que hace África del Norte, especialmente en Siria, Yemen, lleva toda esta ola y esta masa de gente que en su desesperación está llegando a Europa, y Europa está con una situación de gestión, de mala gestión, de no gestión, sobre todo por una cuestión también que está llegando una población musulmana con una característica árabe, y hay un gran temor en Europa también de esta cuestión religiosa. Contextos de intervención, y ahora comenzamos a desarrollar, entonces decíamos, como ejes de actuación a nivel de poblaciones, y emergencias, conflictos crónicos, proyectos médicos y exclusión. Desde la emergencia, esta es una experiencia personal, esta foto resume una situación de un campo de refugiados y desplazados. Tenemos que hacer siempre la distinción entre lo que es el refugiado, que es una población que atraviesa fronteras, que deja su país y se refugia, y el desplazado interno, que son las mismas, digamos, poblaciones que desplazan dentro de un país para buscar, digamos, refugio, ¿no? Esta situación nos lleva al 94, o sea, prácticamente 30 años, 20, perdón, estoy con los 30, 20 años de un genocidio que fue el de Ruanda, prácticamente allá por abril del 94, nuevamente mirando históricamente una cuestión colonial. Hay una puja entre dos etnias que son los Hutus y los Tutsi, y comienza un genocidio, prácticamente 1 millón de personas que mueren, que son asesinadas a machete, y la gran población que no muere y no es asesinada se va, escapa con el niñito en un paño, con un atadito de leña, y camina, atraviesan, dejan Ruanda y se van hacia República Democrática del Congo. Y allí nos encontramos nosotros trabajando con una población que comienza a llegar sin nada, se establece al lado de un lago, que es la zona de los Grandes Lagos, y comenzamos a tener una situación de epidemia rápidamente, disentería, que se transforma en cólera, y perdemos prácticamente 250.000 personas. O sea, fue todo en el desplazamiento, en los refugiados, y prácticamente combinamos con una epidemia de cólera atroz. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? O sea, vamos a ver después, digamos, pero desde mi experiencia, fundamentalmente lo primero fue el agua potable, obviamente, o sea, dar la posibilidad de acceso a agua potable. Eliminación discreta es otro punto fundamental dentro de lo que es el manejo. Ojo, nosotros no somos la única ONG, nosotros trabajamos en un grupo de acción, nos sentamos en mesas donde está el Programa de Alimentación Mundial, donde está UNICEF con las vacunas, donde está la FAO, donde hay muchos agentes trabajando, y cada uno, digamos, aporta. Generalmente Médicos Sin Fronteras es quien hace y se especializa en todo lo que es la atención médica. Nutrición, obviamente, vacunación y la atención médica. Vacunación, tenemos que pensar que generalmente en estas situaciones trabajamos con poblaciones que tienen 0 inmunidad. Si les digo que partimos del tétanos neonatal y vamos para adelante. O sea, sarampión, meningitis, lo que se le ocurre en situación de epidemia es nuestra situación.
Emergencias, catástrofes naturales, terremotos. Es interesante porque siempre digo que en esta evolución que tiene la organización vamos aprendiendo, porque tenemos grandes aciertos y tenemos errores también, como cualquier tipo de organización. Y uno de estos que también suelo tener como anécdota fue allá por un gran terremoto en el cual veíamos que la mortalidad, obviamente en una inundación, en un terremoto, hay una alta mortalidad en el momento, las víctimas ocurridas por la situación de la catástrofe, pero después en los terremotos empezamos a ver que había un aumento de mortalidad post-catástrofe. ¿Y qué pasaba? Había un síndrome de aplastamiento, una cuestión, digamos, a nivel de proteínas y demás, que nos llevaban que en la semana siguiente al terremoto había un pico de mortalidad, ¿sí? Entonces, en el error nuestro y en el aprender en la experiencia, en los próximos terremotos, y allí tuve yo la posibilidad de estar en Turquía, donde llegaban Médicos Sin Fronteras, llegaban todas las organizaciones humanitarias de ayuda internacional, pero llegábamos también nosotros especialistas con nefrólogos, tenemos un grupo, un equipo de trabajo que está en stand-by, digamos, con máquinas de diálisis y demás, y llegamos a reforzar estos equipos. Ocurre el terremoto, a las 48 horas están Médicos Sin Fronteras desarrollando esta situación, y logramos así bajar espectacularmente la mortalidad en estas situaciones. Conflictos crónicos, generalmente en el trabajo y en la experiencia, nuevamente, ¿en qué nos desarrollamos? Tenemos que pensar que son sistemas de salud colapsados. Por ejemplo, hablo desde la experiencia en Mozambique, 30 años de guerra, universidades cerradas, no había médicos en el país, donde hay minas antipersonales, donde la gente ha abandonado todos los campos, digamos, de cultivo, porque la guerra tiene eso de perverso. Ponen una mina, la gente empieza a cultivar, salta una persona, amputa o muere, y nadie más toca esos campos. Y van que, o sea, lo perverso que es la perversión de la guerra es que la gente la van desplazando y va muriendo de hambre, es tremendo, tremendo. Entonces, en esas situaciones nosotros vamos a estar asegurando la rehabilitación de hospitales, obviamente. Tenemos posibilidades, nuevamente desde la experiencia terremoto de Haití, de llegar en una situación donde no hay ninguna estructura, donde no hay ningún hospital, donde no hay posibilidades de hacer, digamos, un acto quirúrgico y demás. Médicos Sin Fronteras desarrolló logísticamente un hospital prácticamente inflable. Entonces, como para que nos hagamos una idea, como un castillo de estos de peloteros de los chicos, llegan, instalan con un despliegue logístico enorme, tenemos la capacidad de trabajo con grupos generadores, con kit, y ya vamos a ver también eso más adelante, de hacer un trabajo en 3 quirófanos e instalar un equipo que prácticamente nuevamente en 72 horas tenemos la funcionalidad de un hospital. Programas nutricionales fundamental y la preparación para emergencia. Proyectos médicos. Médicos Sin Fronteras allá por el 90 fue distinguido, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Ese Premio Nobel de la Paz fue en algún momento como discutido dentro del seno de la organización, finalmente se acepta, y con ese premio, a partir de ese premio, digamos, económico que finalmente tiene también el Nobel, se comienza a trabajar en una campaña que se llama CAME, Campaña de Acción para Medicamentos Esenciales. Médicos Sin Fronteras trabaja con todo lo que hablamos en relación a enfermedades olvidadas, al D&I, investigación y desarrollo, y hablando de estas situaciones donde nosotros trabajamos, hemos visto, por ejemplo, y hablo nuevamente desde mi experiencia, con pacientes de todo lo que hace la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, donde un buen día los laboratorios decidieron que no era necesario seguir produciendo la eflornitina. Entonces nos quedamos nosotros con nuestros pacientes sin tratamiento, con una altísima mortalidad, sin poder realmente ofrecerle tratamiento, y Médicos Sin Fronteras desarrolla desde nuevamente investigación y desarrollo, compran la molécula y hacen nuevamente poner en negocio, nuevamente en funciones lo que hace la fórmula y el tratamiento. Y les hago un paréntesis. ¿Saben por qué vuelve la eflornitina a producirse en Europa? Desgraciadamente, ridículamente, porque tiene un efecto secundario que es sobre el tema de la pilosidad en las mujeres. Entonces, por una cuestión
cosmética, la eflornitina vuelve a estar en el mercado, pero no en el tratamiento cuando nosotros necesitábamos con nuestros pacientes que eran los quienes sufrían la tripanosomiasis africana. Ese es el dolor, esa es la bronca, y en estos años de experiencia, por suerte, y siempre digo, nunca termino de indignarme, ¿no? Y esta lucha de seguir adelante. El paludismo es otro tema, tenemos con una mortalidad con este falciparum que tenemos en África y ver morir prácticamente hasta 2 millones de víctimas. Ha sido muy dura la cuestión del desarrollo, hay ahora prácticamente una vacuna en el mercado, prevención prácticamente inexistente porque siguen tomando cloroquina, que ya es prácticamente agua para el falciparum. La úlcera de Buruli o Mycobacterium ulcerans, una patología que también tuve la posibilidad de abrir el proyecto allá en Benín, con una mórbida, digamos, mortalidad, son, digamos, úlceras y abscesos fríos migratorios van teniendo como una amputación espontánea de los miembros, sin posibilidad todavía de contar con diagnóstico, de forma de contagio. Son enfermedades que van quedando en el tiempo con un impacto muy importante en la población. Obviamente, bueno, ni qué hablar que ya se va a desarrollar en estos días lo que es Chaga, HIV, en fin. El HIV-Sida, cuento también un poco el desarrollo de aquel entonces, Farmanguinhos, Brasil. El Lula da Silva muy inteligentemente se plantea ante la cuestión de patentes y derechos en el tema de medicamentos y le dice, señores, discúlpenme, pero la salud pública de mi población es lo que importa. Deja la marca que sea de medicamentos de lado y pasan aproximadamente en aquel momento $2.000 paciente año a $200 paciente año. Eso fue como un hito también porque a nosotros nos sirvió desde Farmanguinhos hacer todo lo que fue una importación de tratamiento Farmanguinhos a Sudáfrica, lo cual nos valió un juicio, si se quiere, a nivel de 19 compañías farmacéuticas, nuevamente por una cuestión de derechos y patentes y demás. Y ahí estamos nosotros tratando siempre de primar el acceso y de denunciar y de dar testimonio de esta inequidad. Exclusión y violencia urbana, nuevamente trabajando en México, tuve la posibilidad de trabajar entre lo que fue la apertura de todo lo que es migración en la Bestia, en el tren, que viajan desde Guatemala hacia Estados Unidos, las situaciones actuales de migración en Europa, el trabajo con las maras en Centroamérica, hay todo un desarrollo de trabajo, trabajadores sexuales, niños de la calle, en fin, es muy amplio lo que es, y bueno, un poco también ya para hacer como poner sobre negro sobre blanco en cómo responde ante la emergencia, en la severidad con un gran número de personas en riesgo y la urgencia por el alto impacto de la mortalidad, como decimos, con necesidad de intervención de urgencia, equipos profesionales con experiencia, hay una situación también de manejo de los medios, porque eso también es fundamental, después lo vamos a ver con el tema del ébola, ya estoy a cero. Bueno, se me explotó. Respuesta a la emergencia, tenemos que tener una idea cómo desarrolla Médicos Sin Fronteras, porque finalmente, bueno, todo esto está, pero en la práctica, ¿cómo se hace? Entonces tenemos dos situaciones fundamentales, que es el trabajo desde el proyecto, desde el terreno, tenemos unidades de emergencia y centros de logística. Las misiones regulares, que están distribuidas, como veíamos, casi en todo África, trabajamos con nuestros planes de preparación de emergencia, que se van ayornando anualmente. Anualmente se hacen estrategias de saber dónde estamos parados y de qué vamos a hacer, qué contamos nosotros en recursos humanos y logísticos. Económicos se ocupan más desde la sede. Los equipos móviles, que somos, digamos, los que trabajamos, y que es gente que está preparada, duerme, digamos, con el pasaporte en la mesita de luz y está preparado en 48 horas, a disponer y viajar con una capacidad y seguimiento de alerta. O sea, toda esta capacidad del equipo móvil de respuesta de emergencia nos hace a nosotros una capacidad de respuesta inmediata. La unidad de emergencia es en una estructura que se plantea en cada sede. Son profesionales nuevamente especializados en áreas de recursos humanos, de gestión médica, finanzas y logística, y que coordinan ellos lo que hablábamos recién, el pool de emergencias, ¿sí?
Para eso nos disponemos nosotros, o sea, los que trabajamos en proyectos regulares, o estamos en proyectos regulares o estamos en pool de emergencia, ¿no? En la disposición. Y las finanzas es muy interesante porque dependen y tienen de un fondo en el cual les permite la reacción inmediata. Estos centros de aprovisionamiento, que es algo que también ha crecido, Médicos Sin Fronteras en todo lo que hace, digamos, a logística, tenemos 3 bases logísticas que son nuestra gran fuerza de trabajo, que es Bruselas, a nivel de Bélgica, Bordeaux, Francia, y en los Emiratos Árabes, ¿sí? Entonces, son grandes centrales de compra, repito, medicamentos genéricos de alta calidad como en IDA, como en Cipla, India, o sea, estamos constantemente trabajando con genérico y calidad. Todo lo que hace al tema de stock, de grandes stock, transporte, tenemos todo lo que agilizado la posibilidad de llegada y sobre el terreno. Yo ya les voy a dar un ejemplo de trabajo también. Entonces, ¿qué tiene Médicos Sin Fronteras? Todo estandarizado, todo guideline, todo kit. Entonces yo llego y estamos trabajando en una epidemia o hay que tratar una neumonía, y no, yo porque vengo de Argentina, soy de Córdoba y trabajo con amoxicilina, no. Todo el mundo llega de donde llegue, trabaja de la misma forma, hace lo mismo, y eso nos da una capacidad de reacción y de continuidad enorme, que es muy importante. A mí me ha tocado trabajar en un posguerra, en una firma de paz, en un país donde llegamos y no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué pedía yo? Me mandaban un kit básico o kit médico de emergencia, 10.000 personas 3 meses. Yo abro esos kits y tengo pensado absolutamente todo, desde el jaboncito para lavarme las manos, la lapicera, el cuaderno y todos los medicamentos y todo lo necesario que está pautado en catálogos, lo cual todo está numerado y todos sabemos lo que hay y con lo que podemos contar para trabajar. Eso le aseguro, por eso recién le decía, es una espalda enorme. Trabajamos en situaciones de conflicto, en situación de nada, y Médicos Sin Fronteras nos da los recursos y tenemos cómo y con qué responder. Eso es fundamental. Y hay también en algunas zonas, en Colombia, por ejemplo, trabajando, hicimos todo un ejercicio, dadas las situaciones de terremoto y demás que teníamos y de inundaciones, y de preposicionar ya y preparar 15, 10, 5. Bien. Ciclo de emergencia, análisis de contexto, ¿cómo trabajamos? Entonces, imaginemos un desastre, un terremoto, una situación de inundaciones, entonces se hace un análisis de contexto de preparación, con un trabajo. Todo esto ocurre prácticamente, para que se imaginen, en 48 horas, 72 máximo. Evaluación, generalmente, nuevamente, como médica, me ha tocado ir a hacer misiones exploratorias, vamos un logista, un médico y un administrador, generalmente ya con visiones de necesidades, pasamos la propuesta de intervención primera. Esto fue una inundación en México, en Villahermosa, donde tuvimos casi 1 millón de personas evacuadas, aprueban en sede, empieza la implementación del proyecto y, bueno, obviamente el desarrollo y la evaluación. Todo este proceso prácticamente de evaluación es la urgencia, es la necesidad, es el savoir-faire, es el saber hacer y cómo hacer y con qué hacer, obviamente es la cuestión. Rápidamente, la epidemia de ébola, hay una historia, esto lo voy a pasar porque si no Paula me va... quiero hacerles, no, porque vale la pena, Pauli, para que pasen el video. Ici, c'est l'équipement de protection de base qu'on porte ici. Dès qu'on entre dans l'isolement, il y a un équipement de protection adapté. Alors, mes lunettes, je les mets à l'avant. Et je tire derrière. Comme ça. Et je mets bien derrière. La population, il y a la panique. Il y a la panique avec les rumeurs qui circulent. On est confronté à une épidémie
d'un type qu'on n'a jamais vu, une ampleur qu'on n'a jamais vue, par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Il n'y a pas de traitement, donc nous n'avons pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. We are on the top of the iceberg in the moment because the contact tracing is not really functioning. And this is one of the major issues what we have, because to find the patient as soon as possible and to refer them to the case management center, it's the basic for an Ebola outbreak. MSF is not able longer to cope with everything here. We need more experts to come. We need epidemiologists. We need medical staff. Father, my sisters, my brothers, my son, my boyfriend. I lost 25 members of my family. I feel completely overwhelmed. I feel quite emotional because there's some really horrible situations in there. UN member states cannot focus solely on measures to protect their own borders. This is a transnational crisis with social, economic, and security implications for the African continent. It is your historic responsibility to act now. We cannot cut off the affected countries and hope this epidemic will simply burn out. To put out this fire, we must run into the burning building. There's another way of doing it with a surgical gown. It's not as watertight as... We are the ones having the expertise, so we thought that by training external partners, they may be more prepared to come and give a hand in the field while staying safe. Dis-lui donc que les infirmiers vont rentrer, on va faire sa douche, puis qu'après qu'elle sortira, ça va ? Donc voilà, on est le premier centre à essayer justement cet essai clinique. C'est un traitement précoce. Bon, pour l'instant, on n'a pas de résultats voilà, où on peut prouver concrètement qu'il y a un effet, mais voilà, on a quand même un peu d'espoir, je pense, et on espère, on verra. Yeah! For me, this is the moment, the most dangerous moment and the most critical moment in an outbreak, because the cases were going down and down and down days after days, and people start to relax. And this is when we get accidents. For me, Ebola, until we got the very last case in the country, it is not over. Casos de ébola, Guinea, Liberia, Sierra Leona a noviembre. Estamos con 28.000 casos, 11.000 muertos, ¿sí? Nos estamos volviendo locos. Esto es lo que quería comentar. Entonces, respuesta médica humanitaria sin precedentes. ¿Qué pasa? La amplia distribución geográfica, números de casos de mortalidad. Médicos Sin Fronteras gestionó 7 centros de tratamiento, altísima rotación de equipo, teníamos que estar cambiando cada 6 semanas por una cuestión de salud física y mental, porque trabajamos en situaciones de mucha tensión y estrés, admisión de casos y pacientes confirmados, donación de material logístico, centro de formación continua para otras organizaciones no gubernamentales y contextos militares también, y esto quería también que vieran. Trabajamos con un presupuesto de 74 millones de euros en una epidemia 2014 y lo que vamos del 2015. Médicos Sin Fronteras recibió prácticamente 100 millones de euros en donaciones, en cuestiones de privados e instituciones, en los cuales se está no solamente sino trabajando en el después, porque el ébola no terminó. El ébola estamos en una alerta sanitaria porque la epidemia aún está en curso. Hay que seguir con la vigilancia epidemiológica, reforzar la detección de nuevos casos, sobre todo en zonas de frontera,
sensibilización de la población, nuevos proyectos para apoyar. La salud colapsó. O sea, no había posibilidades de acceso a la salud para la gente que no fuera enfermos o partos o lo que fuera. La gente, la mortalidad del no ébola aumentó terriblemente. Y ahora hay una cuestión de que estos sobrevivientes, los que no murieron, están sufriendo todavía, porque esa gente no quedó bien, esa gente está quedando ciega, sufre fatiga crónica, porque recuperarse del ébola no es solamente no morirse, es la calidad de vida. Entonces, simplemente un llamado aquí de colegas, infectólogos y demás, que la situación del ébola es una situación de mucha atención y alerta sanitaria, ¿sí? Mientras estuvo confinada el África en estos 40 años, no nos alertábamos, tuvimos 20 prácticamente episodios. Tuvo que salir una persona a Estados Unidos, una a Inglaterra y una a España para que el mundo se pusiera en alerta del ébola, ¿sí? Y ya terminando, prometido, estas actividades y cifras y trabajos, como decíamos, epidemias, tratamientos de cólera, todo esto significa la labor de mucha gente para la gente. Y bueno, y en esto he dejado, por eso recién decía, mis 30 años de profesión, de creer y agradecerles simplemente la escucha y ojalá que, bueno, tengamos posibilidad de tener colegas que quieran venir a trabajar con nosotros y compartir esta utopía. Nada más.